La tasa de abandono educativo temprano se mantiene en torno al 10% en Castilla y León. Es otra vez la más baja de la historia. Hablamos de personas de 18 a 24 años que no llegan a completar la secundaria. Castilla y León es la sexta comunidad con una tasa más baja. Está 4 puntos por debajo de la media nacional. En los últimos 10 años, las cifras de abandono escolar se han reducido a la mitad. Quieren dejar a París una semana sin suministros alimentarios. Los agricultores franceses continúan con sus protestas y pretenden bloquear la capital. Buenas tardes. Los agricultores franceses que intensifican las protestas y hoy también han bloqueado varias carreteras y han prohibido el paso a camiones españoles. Algunas de sus reivindicaciones son comunes con nuestro campo, pero ellos en Francia están destruyendo mercancía procedente de España. Rubén Hernández. Mercancía de nuestro campo que comparte con el francés problemas como el del aumento de los costes o el rechazo total a la nueva política agraria, a la PAC. Por eso desde España no se comprende que se ataque a nuestros agricultores, que también tienen sus propios quebraderos de cabeza. La solución no es que los franceses ataquen nuestros camiones ni que nosotros ataquemos los camiones de los franceses. Dentro de la Unión Europea nos tenemos que respetar. Nos echan la culpa a los españoles de que les llevamos para allí nuestros productos y competimos deslealmente con ellos. Este martes será una jornada relevante en el Congreso y probablemente bronca también. Se vota la proposición de ley de amnistía después de las enmiendas pactadas entre PSOE y Junts. Hoy desde Madrid, el presidente de la Junta se ha referido a este asunto. Mañueco no ha cambiado nada su discurso y ha vuelto a calificar de repugnantes e insoportables las cesiones de Pedro Sánchez. Ha hablado también de que esta situación es como un mal sueño e insiste en que los terroristas tienen que estar en la cárcel. La Unión Europea ha sido la primera en legislar sobre inteligencia artificial. Esto servirá de precedentes en la protección de los ciudadanos y también servirá de guía a otros países como Estados Unidos y China para que desarrollen su propia legislación. En unos momentos les contamos cómo nos va a afectar esta nueva ley. En León hoy ha sido la primera jornada del juicio contra un hombre acusado de matar a otro asestándole 55 puñaladas. Ha alegado que no quería hacerle daño pero que estaba drogado y que únicamente veía un bulto negro. Acompañemos hoy a los bomberos de Burgos que todas las semanas sofocan incendios en casas de la ciudad. Nos cuentan cuáles son los principales errores que cometemos antes y después de desatarse un fuego. Como consejo preventivo, la instalación de detectores, porque por la noche pues, el humo no lo vamos a oler y si no hay un ruido que nos despierte, pues el incendio puede ser muy peligroso para las personas que están durmiendo. Vuelven las nieblas mañana, sobre todo a puntos de la meseta y al norte de Burgos. En el resto poco nuboso y temperaturas algo más frías de madrugada. Después de 9 días de movilizaciones, hoy los agricultores franceses han bloqueado los accesos a París. 900 tractores y casi 1.600 personas han conseguido cortar 5 autopistas principales. Habían prometido un lunes negro y así ha sido. Quieren que sea un asedio indefinido. Pero las protestas se han extendido por otros países, por agricultores de toda Europa que están reclamando también cambios en la política de la PAC y algunas de esas reclamaciones las comparte el campo de nuestro país. Sin embargo, los transportistas españoles están siendo atacados cuando cruzan la frontera y ese es el principal tránsito para llegar al resto de Europa. Rubén Hernández. Y están siendo atacados, María, pese a que tienen reivindicaciones parecidas. Y es que tanto los agricultores franceses como los españoles están sufriendo los efectos del aumento de los costes, especialmente del gasóleo agrícola, y también comparten su rechazo a la nueva política agraria, a la PAC. Pese a estos puntos en común, Francia dice que en nuestro país, por ejemplo, los requisitos fitosanitarios son mucho menos estrictos, algo que aquí se niega. Ante este panorama, el sector Nuestro Campo no comprende por qué se ha convertido en parte del foco de las protestas francesas. No entiendo que apunten hacia España. De hecho,
España es uno de los países de la Unión Europea con una aplicación más rigurosa dentro del conjunto de los Estados miembros. Los agricultores de media Europa sacan sus tractores para protestar. Nuestros precios están tirados, después al consumidor le cuestan caros y el margen en muchas ocasiones pues es muy poco. Y ponen sobre la mesa el incremento de los costes, la reducción de ayudas para gasóleo agrícola, pero sobre todo la nueva PAC. Ridícula, absurda y que encima nos hace tener altísimos costes de producción de una forma totalmente irracional. Problemas que comparten con el campo español, diana de los ataques en Francia. Nos echan la culpa a los españoles de que les llevamos para allí nuestros productos y competimos deslealmente con ellos. Y es el mismo problema que nosotros decimos que tenemos con Marruecos, porque vienen los productos marroquíes. Pero nosotros sí tenemos razón. Nosotros, los franceses, bueno, somos un país de la Unión Europea y hay libre mercado. Si los productos españoles, nuestras frutas y hortalizas, pero todos los productos agroalimentarios están situados en primer lugar dentro de Europa y también en muchos países del mundo, es precisamente por el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestra industria agroalimentaria. Abogan por la libre circulación. La solución no es que los franceses ataquen nuestros camiones ni que nosotros ataquemos los camiones de los franceses. Dentro de la Unión Europea nos tenemos que respetar y tenemos que admitir las leyes del mercado único. Y para reivindicar su situación, los agricultores españoles también preparan movilizaciones en febrero. Nos sobran los motivos, defendemos al campo, defendemos la alimentación de todos. Y empezaremos aquí en Burgos con la tractorada, como he dicho, el día 6 de febrero. En poco más de una semana se han convocado tractoradas en Burgos, lo han escuchado. El campo también se moviliza aquí y hay más manifestaciones a la vista. Rubén. Y especialmente numerosa se espera la que se ha convocado para el próximo 21 de febrero, la que ha convocado la Unión de Uniones, entre ellas la Unión de Campesinos de Castilla y León. Ese día, 21 de febrero, en Madrid, se quiere lograr que el ministro de Agricultura escuche con fuerza las reivindicaciones de nuestro campo. Se esperan más de 5.000 manifestantes y cerca de 500 tractores por las calles madrileñas. De esos 500 tractores, al menos 150 se espera que lleguen desde Castilla y León. Gracias, Rubén. Y hoy el secretario autonómico del PSOE ha insistido en que los agricultores de Castilla y León cumplen con todas las exigencias europeas. Luis Tudanca ha pedido garantías a las administraciones para que los productos de la comunidad no se vean afectados por el boicot que ha impulsado Francia. Tanto nuestra comunidad autónoma como el Gobierno de España deben emplear todos los recursos para proteger a los productores, al campo y a la industria agroalimentaria de Castilla y León y de España. Así debe ser y desde luego así lo vamos a exigir. Que no se radicalicen las posiciones y que desde luego nuestros productores puedan exportar con todas las garantías. Nueva encuesta sobre las próximas elecciones gallegas, realizada por GAT3 para ABC, otorga al PP la mayoría absoluta, con entre 39 y 40 escaños. Con 23, el BNG aumentaría su ventaja respecto al PSOE, que perdería apoyos. Según esta encuesta, ningún otro partido conseguiría representación en el Parlamento gallego. Y mañana, día marcado en el calendario del Congreso, está previsto que se apruebe la proposición de ley de amnistía. Será un debate bronco en la Cámara y enfrentará posiciones muy marcadas. Hoy desde Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que las cesiones que ha hecho este gobierno al separatismo son repugnantes. Mañueco ha hablado de una situación insoportable y de estar viviendo ahora mismo un mal sueño. Ha vuelto a reiterarse, no entiende cómo Sánchez y el Partido Socialista están actuando como lo están haciendo. Además, ha insistido en que no existe el terrorismo bueno y el terrorismo malo y ha pedido rotundamente que los terroristas estén en la cárcel. Ha hecho cesiones repugnantes ante sus socios separatistas, como que haya terrorismo bueno o terrorismo malo. Los terroristas tienen que estar en la cárcel. Absolutamente insoportable. Es como un mal sueño. No puede ser que el Partido Socialista y Sánchez estén actuando como están actuando. A mí me parece que no tiene ningún sentido.
Feijóo no amnistiará al PSOE, así lo ha dicho esta mañana, y también ha reiterado que hará lo posible por poner freno a esta ley que mañana vuelve al Congreso de los Diputados. Algunas de las enmiendas presentadas por Junts y Esquerra Republicana fueron rechazadas, pero otras llegarán vivas al Pleno. Hasta el momento el PSOE mantiene que solo saldrán adelante las pactadas la semana pasada. Se prorrogan 6 meses 2 investigaciones que afectan a Carles Puigdemont. Por un lado, el juez García Castellón extiende la del caso Tsunami Democratic con posibles delitos de terrorismo. En él dilucida si el expresidente catalán estuvo detrás de esa organización que promovió disturbios violentos en los que agentes de policía resultaron heridos. Por otro, un juzgado de Barcelona amplía la investigación sobre la conexión entre Rusia y el procés, con posibles vínculos entre el gabinete de Puigdemont y el gobierno de Putin. Ocurre un día antes de que el PSOE y sus socios aprueben en el Congreso la ley de amnistía, en principio sin las enmiendas de Junts y Esquerra que no pactaron la semana pasada. No estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo. Esquerra Republicana se conforma con el texto aunque no acepten sus cambios. Creiem que és la millor llei possible. Mientras que el PP sostiene que lo que está haciendo Pedro Sánchez haría caer a cualquier gobierno en Europa. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello. Alberto Núñez Feijóo advierte a Sánchez de que los españoles no lo van a amnistiar. Más noticias. Pablo Fernández será previsiblemente el nuevo secretario de organización de Podemos. Ione Belarra ha propuesto su nombre para ese cargo y ahora serán las bases de la formación las que tengan que dar el sí definitivo. Pablo Fernández sustituirá a Lili Bestringe, que el viernes anunciaba que abandona la política. La Comisión de Ética Pública de Castilla y León asegura que Juan García Gallardo y Mariano Beganzones no vulneraron el código ético. En el caso del vicepresidente de la Junta se refiere a sus protestas contra el alojamiento de inmigrantes irregulares en Medina del Campo en noviembre. En cuanto al consejero de Industria, por sus declaraciones a las puertas de las sedes del PSOE. Castilla y León vuelve a tener la cifra más baja de abandono escolar de toda su historia. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2023 se cerró en una tasa del 10%. ¿A quién engloba? A personas de entre 18 y 24 años que no hayan conseguido completar la segunda etapa de secundaria, es decir, bachillerato, básica, FP o grado medio. Estamos en el 6º posicionamiento del conjunto del país con esa tasa del 10%, aunque la media nacional se sitúa en un 13%. Lo han escuchado, hay menos alumnos que abandonan los estudios antes de tiempo y también los hay que después de hacerlo deciden darse una nueva oportunidad. Los centros de educación para adultos les reconcilian con los libros, les ayudan a recuperar la confianza en sí mismos y a obtener el título. Entre los jóvenes que cada año dejan de estudiar antes de tiempo, vamos a hacer la suma. También están ellos. Son los que deciden volver para obtener el título que en su día se les resistió. 10 de cada 100 jóvenes en Castilla y León dejaron de estudiar antes de tiempo. Y son muchos los que deciden ahora volver a las aulas. No tenía pensado volver a estudiar, pero una vez me metí a estudiar esto, fue como me di cuenta de que quería volver a estudiar otra vez. Después de muchos años, pues claro, te das cuenta y dices, oye, ¿por qué no me saqué yo aquello, claro? Lo hacen en centros de educación para adultos como este. Aquí les ayudan a conseguir sus objetivos académicos y laborales. Mi meta es llegar a ser militar. Los chicos que titulan en secundaria tienen la posibilidad de preparar la prueba de acceso a ciclos, incluso a la universidad, para poder o bien encontrar ese trabajo que no han encontrado o bien mejorar el que tienen. Me tengo que mentalizar ahí para yo alcanzar las metas que quiero. Son centros que permiten matricularnos en cualquier momento del curso, pero además... En un año pueden hacer 2 cursos de instituto. Desde aquí animan a dar el primer paso a todo aquel que se lo proponga. Sí cuesta. Un poco, pero aquí lo hacen más fácil, más sencillo. Van a estar con gente que está en su misma situación y lo que van a conseguir es mucha más confianza en sí mismos. Cada año en Castilla y León, más de 2.000 alumnos entre 18 y 25 años se matriculan en estos centros en busca de una segunda oportunidad.
La inteligencia artificial inunda nuestro día a día, tanto que aquí un 41% de los habitantes reconoce haberla utilizado alguna vez y 4 de cada 10 estarían dispuestos a comprar un dispositivo que la tuviera integrada. Además, un 60% está convencido de que la inteligencia artificial eliminará puestos de trabajo. Más de la mitad de los españoles cree que la inteligencia artificial mejorará su vida, así lo indica el estudio realizado por Samsung e Ipsos. Pues sí, yo creo que para el día a día es una herramienta que puede ser útil para ciertas cosas. Yo me dedico a la industria de la música, yo creo que ahí podríamos sacarle bastante provecho. El último dispositivo móvil que me he comprado integra la inteligencia artificial. En nuestra comunidad crece su uso, aunque no sin preocupación. En Castilla y León hay 4 de cada 10 personas que declaran que ya han utilizado la inteligencia artificial este último año. Están muy preocupados por la pérdida de empleo que puede suponer, 6 de cada 10 nos lo mencionan. Eso sí, más de la mitad de los castellano-leoneses permitiría el acceso a sus datos si estos están más protegidos. Podemos garantizar que gracias a la experiencia que tenemos, gracias a nuestra plataforma Nox, todo el uso de inteligencia artificial, el intercambio de datos, los datos que se van a proveer, ¿no?, para poder utilizar este tipo de funcionalidades, se hace de una forma totalmente segura. La inteligencia artificial es ya una realidad en la vida de muchos españoles. La generación Z y los hombres son los que más la usan y más confían en ella. Y la educación es uno de los sectores más preocupados por el impacto de la inteligencia artificial. Hemos conocido hoy otro estudio de GAT3. Más del 80% de los alumnos reconoce haberla usado en sus tareas, principalmente ChatGPT. Y eso que la mitad cuestiona la veracidad de los resultados, una práctica que no recomienda casi el 70% de los profesores. Por eso ven necesario educar sobre su uso responsable y regularla. Roberto Caubilla. Sí, preocupaciones que tienen tanto los profesores como los padres sobre las políticas de privacidad y también sobre el uso de los datos personales. Pero ya se está avanzando al respecto con la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial, que casualmente es europea. Servirá sobre todo para proteger a los ciudadanos. Entrará en vigor en los próximos meses y también servirá de referencia a otros países como Estados Unidos y China para que desarrollen su propia legislación. Un texto en el que el eurodiputado leonés Iván García del Blanco ha sido el único español en participar en las negociaciones. ¿Por qué era necesario regular la inteligencia artificial? Le podíamos haber preguntado a los dispositivos, pero mejor preguntárselo a los expertos. Lo principal es la protección hacia la ciudadanía, una transparencia en cuanto a los algoritmos de inteligencia artificial y sobre todo seguridad. Seguridad, dice Lee, en cuanto a la información que cedemos sin darnos cuenta y sobre todo los menores. Más de 2 años de elaboración de un texto que deja fuera temas de seguridad nacional. Y en la tramitación él, Iván García del Blanco, que ha pasado de la política local a ser el único eurodiputado español en las negociaciones. Sobre todo podemos estar mucho más tranquilos porque cuestiones relacionadas con nuestros derechos fundamentales o con algunos intereses colectivos como la sostenibilidad medioambiental o como la igualdad de género, todas esas cuestiones van a estar protegidas. De momento limita el rastreo facial, el reconocimiento de emociones en lugares como el trabajo y escuelas o la puntuación ciudadana. El control biométrico en tiempo real o como la policía predictiva, que van a estar prohibidas porque hoy ya son posibles tecnológicamente. También las fake news o como estas fotos que se hicieron virales sin ser verdad. Van a tener que tener una etiqueta de que están creadas por inteligencia artificial. Una visión que trata de adelantarse a la tecnología, pero como ir por delante es difícil. Tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías que surgen y surgirán en los próximos meses. Y demostrar que desarrollo tecnológico y protección pueden ir de la mano. Y mientras el consumo de porno que aumenta y cada vez son más pequeños los niños que tienen acceso a esos contenidos, en torno a los 12 años, el Gobierno central ha anunciado la puesta en marcha de un comité de expertos para generar un entorno digital seguro. Nos estamos enfrentando a una auténtica pandemia, a una auténtica epidemia, para ser más exactos. Y las víctimas de esa epidemia son nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares. Novedades en el caso de Esther López, la joven que apareció muerta en Traspinedo, en Valladolid. La hermana de la víctima había pedido que Óscar, el único investigado, ingresara en prisión provisional. La audiencia lo ha rechazado.
La audiencia coincide con la jueza instructora y entiende que para asegurar la presencia del investigado en el juicio procede la imposición de otras medidas menos gravosas, ya que dicen que la prisión provisional no se convierte en un cumplimiento adelantado de la pena que pudiera recaer. El auto, que ya ha sido notificado a las partes, destaca que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, considerando de esa forma las medidas impuestas ya por el juzgado las más adecuadas. Medidas, recordemos, como la obligatoriedad de acudir todos los lunes al cuartel de la Guardia Civil, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. En Soria, la Policía Nacional ha detenido a los padres de 2 menores por un presunto delito de abandono. Los menores de 4 y año y medio de edad, respectivamente, deambulaban solos, descalzos y en malas condiciones higiénico-sanitarias por el centro de la ciudad cuando una pareja dio la voz de alarma. La policía trasladó a los 2 menores al Hospital de Santa Bárbara, donde reciben asistencia médica. En el mismo complejo hospitalario también se les someten a distintos exámenes, dando positivo los 2 menores en consumo de cocaína. Los padres fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción, que decretó la libertad para los progenitores y concedió la custodia de los 2 menores a la Junta de Castilla y León. En León comienza el juicio que sienta en el banquillo a un hombre acusado de matar a otro después de asestarle más de 50 puñaladas. Asegura que él solo recuerda que veía un bulto negro porque estaba muy drogado y porque había bebido mucho. Los hechos ocurrieron en Ponferrada en agosto de 2021 y hoy ha declarado el acusado, que alega que no era consciente de lo que hacía, que estaba drogado y no quería hacer daño a la víctima, pero solo veía un bulto negro. Ambos, según su declaración, estaban bajo los efectos de drogas, alcohol y pastillas. A eso se aferra la defensa para pedir la libre absolución por alteración de las facultades, además de un retraso mental diagnosticado del 41%. La Fiscalía, por su parte, pide 23 años de prisión por un delito de asesinato con ensañamiento. Y ya están en prisión de manera preventiva los 3 acusados de raptar a un joven el viernes pasado en Burgos delante de decenas de personas. Después de prestar declaración, la jueza ha decidido enviarlos a la cárcel. El juzgado ha mandado a prisión a los 3 hombres autores de un secuestro el pasado viernes en pleno centro de la capital burgalesa, aquí donde nos encontramos. En comisaría los detenidos han declarado que arrestaron al joven por un robo que había cometido un amigo suyo momentos antes. Los 3 detenidos están siendo investigados como presuntos autores de un delito de detención ilegal. La mujer, que también está implicada en los hechos, ha sido puesta en libertad con cargos. Y en Segovia 5 personas se han intoxicado esta madrugada en una vivienda. Ha sido por la mala combustión del calentador de gas. Todos tuvieron que ser trasladados al hospital. Un calentador de gas podría estar en el origen de esta intoxicación por monóxido de carbono, según las primeras apreciaciones de los bomberos de Segovia. Ha sido de madrugada cuando se ha alertado al 112 porque una persona se encontraba mal. Al llegar los sanitarios han detectado un alto nivel de monóxido de carbono en la vivienda. Han sido trasladados al hospital 5 miembros de una misma familia, 2 hombres y 3 mujeres, una de ellas menor de edad. 2 jóvenes de 23 y 17 años han tenido que ser trasladadas en UBI móvil. La mejor forma de actuar frente a un incendio es tomar medidas preventivas para evitar que se produzcan. En cualquier caso, habría 2 consejos básicos: la instalación de detectores de humo, que pueden ser cruciales para salvar vidas, y una vez que se ha producido el incendio, aislar totalmente la habitación cerrando puertas y ventanas para evitar que el fuego se propague. Los bomberos de Burgos realizan semanalmente una media de 2 salidas por incendios en viviendas. Las causas suelen ser recurrentes. Mal mantenimiento, sobre todo de chimeneas. Estufas de butano y propano. Una sobrecarga de regletas. Periódicamente tenemos incendios de cazuela. Son situaciones especialmente peligrosas si se originan por la noche y con personas de edad avanzada. Los incendios de madrugada generalmente suele a veces conllevar desgraciadamente víctimas por el horario que es, la gente está durmiendo. Son personas que suelen vivir solas, mayores de 65 años y con algún tipo de falta de movilidad. Estos incendios se podrían evitar con un correcto mantenimiento de chimeneas y estufas y evitando las sobrecargas de regletas y enchufes. Especialmente útil instalar detectores de humos. Porque por la noche el humo
no lo vamos a oler, y si no hay un ruido que nos despierte. Cuando el fuego ya se ha producido, el principal error que cometemos es abrir puertas y ventanas para que salga el humo. Hay que hacer justamente lo contrario. Lo único que necesita el fuego es oxígeno y combustible. En los últimos 15 días, los bomberos de Burgos han tenido que sofocar 2 incendios en viviendas en los que han fallecido sendas mujeres octogenarias y con movilidad reducida. Fin de semana negro en las carreteras de nuestro país. 13 personas perdían la vida desde el viernes y más de la mitad eran motoristas. Aquí, en Castilla y León, fueron 3 personas las que fallecían, una en Segovia, otra en León y otra hace 24 horas en la localidad zamorana de Cerecinos de Campos. Un accidente en el que, como decimos, fallecía el conductor de uno de los 2 coches implicados en la colisión, mientras que en el otro era una familia de 4 miembros la que resultaba herida, pero ya ha recibido el alta y por lo tanto ya se encuentran en su casa. Castilla y León reclama al Gobierno coordinación para gestionar la llegada de menores extranjeros no acompañados. Las comunidades han pedido debatir este asunto en la sectorial de infancia de esta tarde. En los últimos días, Canarias ha solicitado al Ejecutivo que agilice el traslado de estos menores a otras comunidades. Isabel Blanco se reúne con la ministra Sira Rego y los demás consejeros autonómicos para esta sectorial de infancia. La consejera destaca los siguientes asuntos: la necesidad de una ley de juventud consensuada por todos los agentes, la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de tutelar a los menores y la situación de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, una materia en la que han insistido las comunidades autónomas. Castilla y León tiene una ley de juventud desde el año 2002. Lo que sí le pediremos a la ministra es que el documento que se elabore, por supuesto, sea consensuado, sea trabajado con las comunidades autónomas. Cuando llegan extranjeros, cuando llegan inmigrantes y especialmente cuando vienen menores, tiene que ser una política muy coordinada con las comunidades autónomas. Castilla y León aterriza en Madrid Fusión con el queso, la cecina, el jamón y el vino como algunos de sus productos estrella. Solo en este stand, la Junta de Castilla y León y Tierra de Sabor se dan la mano para ofrecer al público más de 1.400 productos elaborados por más de 200 productores castellano-leoneses. A lo largo de 3 jornadas, los cocineros de más alto prestigio nacional e internacional y el público general se dan cita en este pabellón 14 de IFEMA. Hoy ha sido protagonista la trufa negra de Soria, con la tradicional subasta en la que se han pagado 5.000 euros que irán destinados a fines solidarios por 2 ejemplares de 450 gramos cada uno. Los nominados a los Goya a Mejor Interpretación Protagonista han participado esta tarde en un encuentro con el público en Valladolid. Allí han contado cómo fueron los rodajes de sus películas y lo que supone poder ser los premiados en la próxima gala de los Goya. Es una de las actividades gratuitas previas a la Noche del Cine Español, que se va a celebrar, como saben, en Valladolid. Para mí esto ya es un premio absoluto estar aquí. Y la película se fue construyendo sobre la marcha y realmente yo también la descubrí a posteriori, o sea que es un personaje que hemos hecho y siempre lo reivindico entre todos. Porque la peli es muy guay porque es una tragedia con chistes y es una historia de amor muy bonita y muy triste. Son productores tradicionales, muchos de ellos trabajan con técnicas centenarias, pero se ayudan de Internet para encontrar su mercado. Los artesanos han encontrado en la web a gran parte de su público, muchas veces de otras partes del planeta. Como cada día, Carlos empaqueta una de sus lámparas para mandarla a Nueva Zelanda. Hay unas plataformas que están especializadas en artesanía y te brindan la oportunidad de exponerte en el mundo entero. Es artesano y vende sus productos 100% online, donde la competencia es altísima. La gran parte de la artesanía tiene mucha competencia, como pendientes, collares, ceniceros. Entonces decidí elegir las lámparas de pared por hacer algo específico. La artesanía es un proceso lento que ha conseguido compatibilizar con la rapidez de Internet. Dejando preparado ciertas cosas y ciertas piezas con antelación y luego
luego pues muchas veces corriendo. Solo el 0,2% de todas sus ventas han sido en España y el resto se reparten por el mundo. Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Francia, Italia, Egipto. Ha visto en la red y en webs de venta como Etsy una oportunidad para él, para los jóvenes y para toda la artesanía. Creo que gracias a Internet y a estas plataformas se va a poder recuperar oficios que se están perdiendo. Se prevé que de aquí al 2028 el mercado artesano aumente hasta un 11%.